Bien, vamos a continuar con el desarrollo de la sesión, dando lugar a las preguntas de senadoras y senadores respecto al informe que ha presentado el titular del INAI, doctor Francisco Javier Acuña Llamas. Comenzaremos con la intervención del senador Emilio Álvarez y Casa. Tiene hasta 3 minutos para formular sus interrogantes. Muy buenas tardes, distinguidos integrantes del INAI. Es un gusto recibirles y de los demás órganos estatales. Bienvenidos a este acto republicano, que en las fragilidades de nuestra democracia, todo aquello que sea transparencia y rendición de cuentas nos ayudará a fortalecerlo. Bienvenidos. Celebro, la presentación de este informe que da cuenta de los millones de datos procesados y de las miles y miles de acciones en materia de ejercer un derecho. Y justamente la transparencia y el acceso a la información constituyen un gran triunfo ciudadano para arrebatar terreno al mar del autoritarismo en su práctica opaca, en su práctica discrecional, en su práctica patrimonialista. Por elemental que parezca, tiene un profundo sentido democratizador. Hacer público lo público y cambiar el término relación entre ciudadanos y gobierno. Esa batalla ciudadana nos ha costado años y sobre todo entenderlo como el ejercicio de un derecho, lo cual celebramos, defendemos y reiteramos. Es parte del sistema de pesos y contrapesos de una democracia. La garantía del ejercicio de un derecho, en este caso el acceso a la información, se vuelve elemento clave en una democracia moderna. Y también, debo decirlo, saludo con alegría que el titular del Ejecutivo Federal haya manifestado que respetará al Instituto Nacional de Acceso a la Información. Lo celebro porque puede limitar las tendencias autoritarias que en pasillos legislativos quieren atacar al INAI o a otras entidades, afectando el ejercicio de derecho de la gente. Y también debo así decirlo, le toca a los organismos públicos autónomos, en este caso el INAI también, liderar el reclamo ciudadano sobre sobriedad y austeridad. Toca dialogar con esa sensibilidad, con lo que la ciudadanía pide más allá de un gobierno, porque autonomía no es autarquía. Y en ese entendimiento es que tenemos que subrayar nuestra gestión. Yo le pido al INAI que garantice el derecho, que hagan una práctica para desmontar aquello que es reserva de información, que haya una liderazgo en ese proceso que garantice el derecho de las personas, porque cada reserva no justificada en algún elemento fundamental de seguridad nacional u otro es una derrota de nuestra democracia. Los órganos constitucionales autónomos son vitales para nuestra democracia y eso pienso yo del INAI. Representan un triunfo ciudadano, habrá que corregir lo corregible, pero en el entendido que son un gran baluarte de nuestra democracia. Y voy con mis preguntas, ciudadano presidente del INAI. ¿Cuál nos podría decir que es el principal impacto del programa de gobierno abierto? Termino, ciudadano presidente. Quisiera preguntarle al comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford hizo una solicitud respecto a la Sedena. Quisiera que nos dijera el derecho de acceso a la información
podría ayudar de manera activa a la prevención de violaciones que pudieran presentarse cuando se tiene que cumplir una orden militar y de qué manera. Y termino. Usted, ciudadano presidente del INAI, presentó el expediente RRA 4761 diagonal 10. Utilizadas para la compraventa de gasolina robada. En caso de que persistiera la manifestación de inexistencia, yo le pregunto, y además un caso que se conoce, ¿cuál será el camino que tomaría el instituto para llegar a dicha información? ¿Y concluya, qué impacto, senador? Termino. Pasó un minuto ya. Gracias, termino. ¿Y qué impacto tendría en el combate de las redes macrocriminales, donde hay complicidades de funcionarios públicos de todos los niveles, empresarios, partidos políticos y grupos criminales? Por su atención y presencia, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, senador Álvarez y Casa. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Eunice Renata Romo, del Partido Encuentro Social. Espero no estar dando la espalda. Con el permiso de la mesa, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta tribuna, comisionados, comisionado presidente. El informe de labores 2018 sostiene que la existencia, voy a citar, la existencia de instituciones autónomas que salvaguarden los derechos fundamentales de la población, como el acceso a la información y la protección de datos personales, lejos de ser un costo público, representa una inversión. Cierro la cita. Sin embargo, recordemos que al inicio de la Plataforma Nacional de Transparencia, esta duplicó su costo original estipulado, llegando a casi 20 millones de pesos. En su arranque hubo múltiples fallas de origen, tanto como para subir y como para buscar información en dicha plataforma. Es decir, es un producto que no es sencillo para el sujeto obligado y mucho menos para el usuario. Esta información, conforme a los lineamientos aprobados por el Pleno del Instituto, al igual que tampoco ha sido y ha tenido algunos tropiezos. Por ello, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales está obligado más que cualquier otra institución a ser transparente en el manejo de sus recursos. Pero hemos podido constatar que el principal motivo por el que los sujetos obligados desisten de reportar información son los problemas técnicos del CIPOT y sus múltiples deficiencias, como la lentitud o imposibilidad al momento de hacer la entrega de información en dicha plataforma. En ese sentido, mi pregunta iría: ¿cómo ha avanzado el instituto en temas de interoperabilidad para que los sujetos obligados puedan cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de información de manera más simple? Por otro lado, si bien es cierto que ahora la plataforma es un poco más amigable con el usuario, es claro que aún hay dudas e inconformidades en cuanto a su uso, sobre todo en lo que respecta al acceso al portal. En ese sentido, mi siguiente pregunta sería: ¿cuáles son los mide el nivel de satisfacción del usuario con respecto a la plataforma para futuras mejoras? Por último, teniendo en cuenta que una de las atribuciones del instituto es establecer y ejecutar las medidas de apremio y sanciones a los sujetos obligados, ¿cómo puede un sujeto obligado evaluar al instituto? Respetuosamente espero respuestas y es cuanto. Muchas gracias, senadora Eunice Renata Romo. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora María Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, con su permiso, señor presidente. Compañeras senadoras y compañeros senadores, los saludo con mucho gusto. A nuestros invitados que el día de hoy nos acompañan, sean bienvenidos.
El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho fundamental que tenemos todas las personas de acceso a la información pública, así como a la protección de nuestros datos personales. Nuestro pacto federal establece que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es el organismo facultado y encargado de promover, respetar y proteger que cualquier ente público, persona física y moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad, entregue la información pública tiene con respecto a su información. Como afirmé, al respetar y garantizar los derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales, es una obligación que corresponde al instituto del cual es usted presidente. Sin embargo, nuestra Carta Magna contempla el juicio de amparo como un medio de defensa a través del cualquier persona que considere que sus derechos humanos y fundamentales han sido violados cualquier materia, es reflejo de que las personas consideran con mayor frecuencia que sus derechos fundamentales no están siendo respetados y garantizados. De acuerdo con el informe rendido con el comisionado presidente, se establece que la interposición de juicios de amparo en contra de las resoluciones del INAE se ha incrementado considerablemente en 2014, 54, en 2015 58, en 2016 84, en 2017 118 y en 2018 202, de los cuales en el periodo que abarca el informe que se analiza fueron desfavorables 37, que en porcentaje corresponde aproximadamente a un 20%. En el grupo parlamentario del PRD estamos convenidos de que el respeto, protección y garantía de los derechos humanos y fundamentales es trascendente para el desarrollo de nuestro país, así como que todas las autoridades deben cumplir con este índice de juicios de amparo ha aumentado considerablemente en el año 2018 en relación con la obligación que tiene el INAI de garantizar el respeto de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Segundo, ¿cuáles son las medidas que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ha implementado para dar cabal cumplimiento a los derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales? Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Leonor Noyola. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Gabriela Benavides Cobos, del Partido Verde Ecologista. Con su permiso, señor presidente, bienvenido al presidente del INAI, los consejeros. El día de hoy evaluamos el trabajo de uno de los órganos autónomos que coadyuva al combate de la corrupción. La transparencia es uno de los pilares de la democracia moderna. Es gracias al derecho de la información que la ciudadanía puede contar con una herramienta que permite ver y analizar el trabajo de los órganos de gobierno. Sin duda, este acto representa la rendición de cuentas de la institución responsable de garantizar en el ámbito federal el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos
llama la atención que de los 880 sujetos obligados en el orden federal para cumplir con las más de 258 obligaciones que establece la ley, 152 de estos sujetos no contaban con ningún dato de lo que se le exige en la ley federal. Es decir, el 30% de los sujetos obligados a cumplir con las obligaciones referidas en la ley obtuvieron una calificación de 0. ¿Podría mencionar cuál ha sido la sanción por dicho incumplimiento y cuáles son las estrategias que se ha implementado por parte del Instituto para lograr la publicidad que se exige en la ley? Cabe destacar que en el sector turismo es uno de los sujetos obligados con índices más bajos en el cumplimiento de transparencia, con el 46.9%, razón por la que nos preocupa que no se encuentre publicada la información respecto a las estadísticas de ocupación hotelera y prestadores de servicios turísticos, especialmente ahora que el impulso al turismo local es una de las principales acciones del Gobierno federal. ¿Cuál es la estrategia para que en un corto plazo pueda ser pública toda la información que dé cumplimiento a la fracción 15 del artículo 69 de esta ley en esta materia? Adicionalmente, hemos detectado que algunos de los directorios de las dependencias de gobierno federal no han sido actualizados y todavía se inscriben los altos funcionarios públicos de la anterior administración, por lo cual hacemos un atento llamado a todas esas dependencias para que modifiquen la información correspondiente. Con ello, lograremos dotar de mayor información a los particulares y dar certeza de la Administración Pública Federal. Gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Gabriela Benavides. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Partido del Trabajo. Con el permiso del presidente, de mis compañeras y compañeros senadores, darles la bienvenida a todos ustedes y evidentemente a mi paisano, presidente comisionado, bienvenido. Para la consolidación de la democracia, no solo se requiere la amplia participación de la ciudadanía en cada proceso electoral. La democracia se construye día con día y para consolidarla es imperante la confianza en las instituciones públicas. Tal confianza se logra a través de la transparencia, elemento fundamental para erradicar la corrupción. No cabe duda que en los últimos meses el INAI ha logrado emitir importantes resoluciones para la sanción a la extinta PGR al negar información sobre los expedientes del caso Odebrecht, la desclasificación de los videos del asesinato de Luis Donaldo Colosio, información referente a casos como Ayotzinapa, San Fernando, Tamaulipas y El Paso Express, entre muchos otros. De resaltar que desde la conformación de este organismo autónomo van más de 2 millones de solicitudes sobre información pública. Lo anterior se traduce a la inquietud ciudadana por fiscalizar a los funcionarios, conocer cómo gastan los recursos y sobre todo cómo se opera Es innegable que aún persiste la opacidad, la resistencia en hacer público lo que es público. En la escala del 0 al 10, México acaba de obtener una calificación de 29, de acuerdo al índice de percepción de corrupción emitido por Transparencia Internacional. Nuestro país se encontraba en el lugar 129, ahora nos encontramos en el lugar 135, es decir, estamos entre los 45 países con mayor índice de corrupción, incluso muy por debajo de otros países latinoamericanos. La consolidación de la transparencia, elemento clave para erradicar la corrupción y la impunidad, aún está en vías de desarrollo en nuestro país. Comisionado presidente Javier Acuña, agradezco que informe a esta honorable representación cuáles son los sujetos obligados más información pública o qué se debe hacer para desburocratizar las solicitudes de información. Por otro lado, se debe incrementar las sanciones a quien incumpla con transparencia.
Ante la violación de datos personales por el uso inadecuado del software espía Pegasus por parte de funcionarios de la PGR, me gustaría plantearles lo siguiente: ¿qué candados o mecanismos se deben implementar para que ninguna dependencia vulnere los datos personales de ningún mexicano y el Estado mexicano no haga mal uso de ellos? Finalmente, ante el debate público de los últimos días sobre la viabilidad y pertenencia de los órganos autónomos, agradezco no se exponga cuáles son los argumentos sobre la permanencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias. Senadora Giovanna Bañuelos. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Clemente Castañeda Hueflich, de Movimiento Ciudadano. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bienvenido, comisionado presidente, señoras y señores comisionados. Sin lugar a dudas, los avances en materia de transparencia, acceso a la información, producto de un esfuerzo colectivo, digamos, del activismo de la sociedad civil, de la visión que han tenido los poderes, el poder legislativo, las distintas legislaturas, de la apertura y discusión académica que hay en torno al tema. Sin embargo, también hay en este momento una especie de percepción de desencanto de muchas instancias, particularmente de todas aquellas que son parte de la red del Estado mexicano, instituciones, particularmente las instituciones autónomas de nuestra democracia. El Instituto Nacional de Transparencia no ha estado exento de estos cuestionamientos. Se ha señalado públicamente el crecimiento de su estructura burocrática, por ejemplo, e incluso algunos actores políticos, el propio presidente de la República, han señalado textualmente que no han contribuido a combatir la corrupción, y otros incluso también han dicho que las autonomías pues no son todas buenas, y algunos han dicho no son todas malas. En fin, hay todo un debate alrededor de este tema. Nosotros desde Movimiento Ciudadano no compartimos esta percepción, porque sostenemos que la autonomía de los órganos garantes es fundamental para mantener la fortaleza institucional y para evitar la intromisión política. Nosotros somos conscientes de las contribuciones que el Instituto de Transparencia, que el INAI, ha generado para combatir la corrupción y la opacidad. Y permítanme señalar algunos ejemplos. Ahí están todas las presiones para transparentar el caso Odebrecht, o las resoluciones para abrir la información del 68, o recientemente para que se transparenten los documentos sobre los señalamientos del Ejecutivo en torno a casos de corrupción en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Sin embargo, también es cierto que el INAI debe de comprometerse y quizá dedicarse a corregir aquellas fallas institucionales, a optimizar su estructura laboral y organizacional, a adelgazar quizá su burocracia, a eficientar sus procesos. Debe dedicarse sobre todo a acreditar su utilidad pública en un momento como el que vivimos en nuestro país. Por eso quisiera preguntarle en nombre de Movimiento Ciudadano, primero, ¿cómo en un momento político como este, en el cual desde el poder público se cuestiona la legitimidad, la autonomía y la utilidad del Instituto Nacional de Transparencia, qué esfuerzos concretos están dispuestos a realizar? Primero, en el plano administrativo, para poner en orden a la institución, y segundo, para reducir su estructura burocrática. Y por otro lado, en el plano político, ¿qué decisiones están dispuestos a tomar para acreditar, como decía hace algún momento, la utilidad pública del INAI? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta. La Administración Federal entrante parece tener una percepción del derecho a la información un tanto ambigua, por no decir contradictoria.
Consideran, por ejemplo, que inundar el entorno con ruedas de prensa diarias, declaraciones públicas, es a todas luces un acto de transparencia o suficientemente transparente. Hace algunas semanas, en Movimiento Ciudadano presentamos una solicitud de transparencia a la Oficina de la Presidencia de la República con la finalidad de tener información sobre el proceso de compra de las famosas pipas en el contexto de la crisis del abasto de gasolina en nuestro país. Concluya, por favor, senador. A propósito, disculpe, presidente, esto a propósito de las declaraciones del presidente de la República. Quiero leerle textual la resolución que nos da, la respuesta que nos da la Presidencia de la República. Cito: es necesario precisar que el hecho de que el presidente de la República comunique a la sociedad a través de conferencias de prensa, comunicados de prensa o mensajes públicos temas de diferentes materias de interés público no conlleva establecer la obligación por parte de la Oficina de la Presidencia de la República a poseer el soporte documental respectivo. Cierro la cita y concluyo con la pregunta, presidente. ¿Qué significa esto? Que la Oficina de la Presidencia de la República está desvinculando lo que dice el presidente de la República todos los días del derecho de acceso a la información de los ciudadanos. O bien, significa que lo que dice el presidente de la República todos los días no está necesariamente documentado y por lo tanto no existe información pública para sostenerlo. La pregunta concreta es, presidente, ¿cómo enfrentar desde el INAI esta disyuntiva? ¿Cómo comprometer al INAI o qué acciones podría emprender el INAI para que estos ejercicios mediáticos del presidente de la República se conviertan efectivamente en un ejercicio de acceso a la información pública? Muchas gracias. Gracias, senador Clemente Castañeda. Ruego a todos los oradores y oradoras ceñirse a los 3 minutos del acuerdo aprobado por este Pleno. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Vanessa Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con su permiso, señor presidente, bienvenido a esta soberanía, comisionado presidente del INAI, y las y los comisionados que nos honran hoy con su presencia. Esta es su casa, señores. Como usted sabe, el artículo 1 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que es responsabilidad del Estado garantizar el acceso transparente a la información en posesión de cualquier entidad, órgano, organismo de los 3 poderes. En este sentido, las y los senadores del grupo parlamentario que represento estamos convencidos en que la rendición de cuentas y la transparencia serán un gran aliado a los poderes en esta coyuntura y garantizaremos con ello una buena relación y cercanía y confianza con la ciudadanía. De esta manera, nos gustaría realizar algunas preguntas de parte del grupo que represento. ¿Cuáles deben de ser, presidente, las acciones más inmediatas que implemente el INAI para garantizar la instalación y operación de los sistemas anticorrupción en los 32 estados de la República? En términos del fortalecimiento del federalismo, consideramos que este es un punto muy importante para avanzar y fortalecer. Mi segunda pregunta sería, ¿qué acciones deben reforzarse desde el INAI para la ejecución del presupuesto de egresos de la Federación y la difusión y de la información y transparencia en la información cuando diversos programas han sufrido cambios en sus plataformas programáticas y ha habido falta de transparencia en la rendición de cuentas en los mismos? Y por último, ¿qué elementos le hacen falta al INAI? ¿Con qué elementos legales incluso lo podríamos dotar para que puedan apoyar en que se transparente la forma en que se han hecho las denominadas consultas ciudadanas y que han ocurrido en muchos casos al margen de la ley? Nos gustaría poderlas hacerlas en el contexto de la ley, desde luego, pero ¿qué podemos hacer también para dotarlos a ustedes de las herramientas adecuadas para que podamos transparentar la forma en que se han hecho, desde luego reservando la privacidad de los datos, y también hacer una evaluación de cómo es que estos datos personales han sido manejados?
y la información ha sido en su caso preservada. No sabemos bien por quién o por quiénes y en qué contexto legal. En su caso, sería importante poder conocer esto para la ciudadanía y para mi grupo parlamentario. Es muy importante, reitero, la transparencia, la rendición de cuentas, porque con esto vamos a abatir sobre todo el principal cáncer que tenemos, que es la corrupción, y por el otro lado vamos a tener esa cercanía con la ciudadanía a la que todos aspiramos. Tenemos que volver a recobrar la confianza de la ciudadanía en las autoridades, y creo que el INAI va a jugar un papel y va a seguir jugando un papel definitivo en esta tarea tan importante. Muchísimas gracias. De nuevo, bienvenidos a todos. Muchas gracias, senadora Vanessa Rubio. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Xóchitl Gálvez, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. Muchas gracias, señor presidente. Y bueno, me subo acá para verlo y no darle la espalda. Bienvenido, doctor Francisco Javier Acuña, a este Senado de la República. Y bueno, pues simplemente decirle que a mí me tocó ser parte del gobierno que, a pesar del Toallagate, impulsó la transparencia con la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información. Y celebro que cada vez sean más los ciudadanos que solicitan información, pero en días pasados el presidente culpaba al INAI de que, a pesar de todo el gasto en transparencia, seguimos siendo un país corrupto. A mí me parece que ahora falta que el Sistema Nacional Anticorrupción haga su chamba, porque ya nos enteramos de las barbaridades de la estafa maestra, ya nos enteramos que la normal rural de mi pueblo, ahora el Instituto Politécnico, pues recibió contratos que no se ejercieron, pero ahora faltan las denuncias penales y acabar con la impunidad. Y me parece que eso va a ser lo que haga que en este país la corrupción realmente se enfrente. El aeropuerto, ahí está el tren de Toluca que hemos estado viendo esta semana de manera dolorosa, los cientos de millones de pesos. Le voy a formular 3 preguntas. El pasado 13 de febrero del 2019, durante la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, se suscitó una contradicción de dichos acerca del caso Odebrecht y la actuación del INAI en el mismo. Un reportero recordó al presidente que dijo que se había ordenado al INAI que diera a conocer la información sobre este caso, pero se indagó que fue el INAI quien había ordenado en distintas ocasiones durante 2018 que se diera a conocer la información de la investigación de Odebrecht, pero la PGR se negó a dar a conocer la información. El reportero añadió que la opacidad se extendió al actual sexenio, porque en diciembre del 2018 el INAI volvió a concluir que hay que pedir estos datos a la hoy Fiscalía General. Usando los mismos argumentos que la extinta PGR, se negó a dar la información. La Fiscalía llegó más allá, a litigar el asunto y obtener una suspensión definitiva de un juez para no informar sobre el caso Odebrecht. Al respecto, comisionado presidente, le pregunto, ¿es cierto que el órgano a su cargo se negó en algún momento a dar a conocer la información sobre el caso Odebrecht? ¿Qué opina acerca de que la Fiscalía General de la República haya recurrido a un juicio de amparo con el fin de no dar a conocer ninguna versión pública de la carpeta de investigación abierta contra Emilio Lozoya por cohecho y enriquecimiento ilícito? Para usted, ¿cuál es la importancia de la existencia de los órganos constitucionales autónomos y reguladores como contrapesos ciudadanos al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial? ¿Y qué opina de los ataques contra dichos órganos con el objetivo de lograr la concentración del poder? Y la última pregunta sería, el INAI, como integrante del Sistema Coordinador del Sistema Nacional de Anticorrupción, ¿qué opinión tiene respecto a la versión aprobada de los formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses? ¿Propondría algún cambio? Y de ser así, ¿cuál específicamente? Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Xóchitl Gálvez. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Daniel Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con su permiso, bien. Buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente, distinguidos comisionados. En el grupo parlamentario de Morena somos sabedores que el acceso a la información pública y la protección de datos personales es un derecho humano del cual el Estado mexicano es garante y como consecuencia se fortalece la democracia. El derecho al acceso a la información ha nacido como un reclamo de la sociedad fundándose en instrumentos internacionales de derechos humanos. Sin embargo, es necesario seguir trabajando para una total autonomía de este organismo, que cumple con su obligación constitucional y sobre todo con los reclamos que el pueblo de México le hace, ya que en los últimos años el fortalecimiento del INAI se ha visto frenado y en ocasiones ha actuado de manera parcial. Derivado de la reforma en materia de transparencia del 7 de febrero de 2014, el artículo 6º constitucional, el cual sirvió como referente para que el 4 de mayo de 2015 se publicara la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo cual significa un gran avance a la democracia del país, traducida en la obligación de una mayor transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, en este grupo parlamentario tenemos la obligación social de hacer que el INAI sea un verdadero organismo autónomo, garante del derecho a la información y se fortalezca para transparentar la realidad de un México más equitativo y justo. Bajo esta tesitura, me permito hacerle varias preguntas en su calidad de comisionado presidente del INAI y responsable de garantizar el derecho y acceso a la información pública. Primero, ¿cuáles serán para usted como titular del INAI las áreas de oportunidad en materia de transparencia con este nuevo gobierno y cuáles considera sean sus debilidades? Segundo, de los 8,000 sujetos obligados que refiere en los diversos órdenes de gobierno, quisiéramos saber si el 100% de los sujetos obligados que usted menciona han dado cumplimiento a la publicación de su información en la Plataforma Nacional de Transparencia y en sus respectivos portales de obligaciones de transparencia. Tercero, si derivado del incumplimiento de la obligación de los sujetos obligados se ha presentado alguna denuncia, ¿cuál ha sido el tratamiento que le ha dado el INAI y qué medidas ha tomado para garantizar el cumplimiento de los sujetos obligados? Cuarto, de igual forma, en aras de dar certeza al principio de la máxima publicidad, se tiene conocimiento de diversas inconformidades por fallas en el acceso y funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia. ¿Qué nos puede decir? ¿Es un problema técnico? ¿Es un problema administrativo o un problema de coordinación y decisión? Esto con el conocimiento público del amplio presupuesto con el que se cuenta en el INAI. Quinto, ahora, por lo que respecta al Sistema Nacional de Transparencia, el cual fue creado con el espíritu de tener una coordinación entre las diversas dependencias federales y las entidades federativas, para así recobrar la confianza de la ciudadanía y las instituciones públicas. ¿Nos puede decir si efectivamente ha existido esa coordinación y qué medidas ha tomado para fortalecerlas? Agradecemos sus respuestas. Muchas gracias. Con la venia del señor presidente de la mesa directiva y de las señoras y los señores senadores, de manera articulada en parte y no exactamente en el orden, sin embargo, daré respuesta, así lo pretendo, a las formulaciones que nos han dirigido el senador Emilio Álvarez y Casa, la senadora Eunice Renata Romo, la senadora María Leonor Noyola, la senadora Gabriela Benavides Cobos, la senadora Giovanna del Carmen Bañuelos, mi paisana, el senador Clemente Castañeda, presidente de la Comisión de Transparencia, la senadora Vanessa Rubio, la senadora Xochitl Gálvez, también integrante de esa comisión, y el senador Daniel Gutiérrez Castorena. Primeramente, acudimos al Senado de la República a rendir cuentas, porque además esta es la casa senatorial, la institución republicana de la que venimos los comisionados. Los comisionados somos
creados, nombrados por esta Cámara en el tiempo, y aquí venimos a rendir cuentas. Si existe dentro del país un acompañamiento permanente por deber hacia los 880 sujetos obligados que atendemos, fiscalizamos, vigilamos o inspeccionamos respetuosamente en el cumplimiento de los deberes de transparencia y sobre los cuales mantenemos una vinculación constante en términos de capacitación y en términos de acompañamiento, además de resolver los recursos de revisión que generan las respuestas que causan inconformidad en la ciudadanía y que nos llegan al INAI por la vía de recurso. Buscamos naturalmente con esta oportunidad conseguir mejor comprensión de las señoras y los señores senadores a nuestra misión, a nuestra función, para recibir su respaldo en términos de hacer posible la eficacia de nuestras resoluciones, yendo más allá de lo que la ley que ha sido reformada para hacer esto permite conseguir. En términos del gobierno abierto, no podemos negar que el fortalecimiento democrático de una nación no puede entenderse sin el diálogo permanente entre ciudadanos y autoridades. El gobierno abierto nos acerca a la dimensión más novedosa, más llamativa, más eficaz del contacto de las autoridades públicas con la ciudadanía. El gobierno abierto permite un diálogo ágil, un diálogo sencillo entre la sociedad y las instituciones públicas, de cierto, siempre vistas como pesadas, densas, burocráticas y lentas. Gracias a la invocación y a la filosofía del gobierno abierto, el parlamento abierto, la justicia abierta, permite que se abran capítulos de acercamiento con la sociedad civil organizada, que ha conseguido, a golpe de acción y a golpe de exigencia cívica, espacios de coparticipación en las decisiones públicas. No es infrecuente ya, gracias a esta filosofía, que el Senado, la Cámara de Diputados y muchas instancias públicas que están incardinadas en esta intención permiten que con la sociedad se construyan soluciones que antaño podría decirse en términos estrictamente jurídicos corresponden solamente a las instituciones públicas. Este es un bien que, como bien decía el senador Álvarez y Casa, lo ha conseguido la sociedad, y el INAI, que fue primero IFAI en su primera etapa, consiguió precisamente el embarnecimiento de sus condiciones constitucionales, de sus condiciones y de sus resoluciones, precisamente porque la exigencia ciudadana no ha apagado su voz para clamar que haya instituciones neutrales a quien hace gobierno, que no formen parte de esa pertenencia política en términos directos, que no tengan y no vean con temor reverencial a la figura presidencial, para que precisamente en términos objetivos resuelvan esas pequeñas y esas grandes dudas que se suscitan entre el quehacer público y entre las y los efectos de eficacia, de justicia y de bien común. Así es que, indudablemente, el gobierno abierto ha tenido un impacto inusitado. El gobierno abierto es un antes y un después. A partir del gobierno abierto se entiende la nueva manera en la que el Estado, porque se habla más que gobierno de Estado abierto, dialoga con la ciudadanía y construye con ella acciones concretas. El INAI, a pesar del penoso incidente que provocó en el año 2017 el levantamiento, o sea, la ausencia de la mesa de la Alianza para el Gobierno Abierto, del núcleo o de las organizaciones de la sociedad civil que forman el núcleo, el INAI continuó respaldando moralmente a estas organizaciones por haberse sentido perseguidas, hostigadas y espiadas. Inició unos procedimientos de investigación y de verificación que hemos resuelto recientemente desde el ángulo estrecho y acotado de la protección de los datos personales de aquellas personas, encontrando algunas circunstancias, no todas ellas las que hubiésemos querido, porque hay que decirlo, no hubo de parte del anterior PGR todas las medidas de facilidad para que pudiésemos llegar a los términos más objetivos. Por ejemplo, no tenían bitácoras de uso del software Pegasus, no tomaron las medidas adecuadas para que el resguardo de los datos personales de la ciudadanía se alojaran en ese software que se volvió malware por el uso indebido que tuvo.
Se deben reforzar las medidas técnicas, físicas y administrativas, indudablemente, en el resguardo de la información, y ese es un motivo y un leitmotiv del INAI, en tanto que, como lo pude decir, la nueva era del INAI está cada vez más dividida y cada vez más enfocada a potenciar el derecho a la privacidad de los mexicanos. Un comportamiento de países democráticos modernos confirma, por ejemplo, en Australia y en Canadá, dos democracias estables, modernas, que tienen muchas cuestiones en parecido, que de 4 solicitudes de acceso a la información, una solo es sobre la cuestión pública, porque está demasiado explicada, está demasiado publicitada, que es otra de las sintonías del gobierno abierto, a través de la transparencia proactiva, los datos abiertos que se colocan para que en las instituciones públicas el ciudadano no solamente reciba información de manera receptiva o pasiva, sino que también juegue con la información, la complemente, la enriquezca con sus réplicas, con sus aportaciones y con sus también cuestionamientos. De esta manera, en el caso Pegasus, pudimos llegar a establecer una serie de medidas y enviar, como lo establece nuestras competencias, a la Fiscalía General de la República, pero antes PGR, una serie de resoluciones. En nuestra resolución reconocimos que transgredió el principio de responsabilidad en el deber de seguridad previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales, y con ello, naturalmente, la carga política que ustedes desde el Senado y la Cámara de Diputados puedan hacer para que estos casos no vayan a quedar absolutamente, vamos a decir, sin consecuencias. Voy respondiendo en parte para tratar de hilvanar, porque muchas de las preguntas fueron complementarias. La Plataforma Nacional de Transparencia. Indiscutiblemente la Plataforma Nacional de Transparencia, respetuosamente lo digo, es una hazaña tecnológica. Que la Plataforma Nacional de Transparencia cargue 2,000 millones de registros, que a su vez representan 22,000 millones de datos personales, de datos, refleja a la plataforma como una de las plataformas que tiene mayor carga informacional. La plataforma es una hazaña que cuando inició sus funciones, efectivamente, yo lo dije el año pasado aquí, tuvo parpadeos propios de la tecnología, que a veces no tiene palabra de honor. Sí, hemos aprendido con humildad y con paciencia todos los reclamos que la sociedad nos ha dirigido por el uso de la misma. Estamos consiguiendo poco a poco que los sujetos obligados y nosotros mismos nos acostumbremos a usarla. Desde luego que el salto fue descomunal. El Senado de la República, que fue cámara de origen de la Ley General de Transparencia y de la reforma de la sustitución de la Ley Federal de Transparencia, colocaron una inusitada carga de obligaciones de transparencia. De 17 obligaciones comunes para los sujetos obligados, se volvieron 48, más las adicionales o especializadas o específicas que cumplen algunos. Los partidos políticos, por ejemplo, recibieron 48 más 30. Son un mundo de exigencias, al grado que, hay que decirlo también, la Plataforma Nacional de Transparencia sirvió en algún tiempo de pretexto para que algunos sujetos obligados cómodamente se excusaran de cumplir su deber, alegando que la plataforma tenía problemas técnicos de funcionamiento. Si la Plataforma Nacional de Transparencia no estuviera funcionando, no podría haber facilitado 1 millón de solicitudes de acceso a la información a nivel nacional y tampoco 20,000 recursos de acceso a la información. La sociedad mexicana cada vez más se acerca al INAI, o se acerca a las instituciones públicas, mejor dicho, por la vía digital. Pero el INAI también colocó un teléfono para que todos aquellos mexicanos que todavía no estrenan su derecho a saber y que se encuentran en el capítulo de hacerlo y que no tienen cualidades o no tienen esas destrezas o habilidades para navegar en la internet y moverse con habilidad en los entornos digitales, hagan requisiciones informativas a través de la asistencia directa y del teléfono del TELINAI, que ha venido a hacer una aportación importante, que ha venido a estimular el acercamiento. El día que las amas de casa, el día que nuestros jornaleros campesinos, nuestros albañiles, nuestros niños en situación de calle, nuestros ancianos olvidados a veces en los asilos, hagan el estreno del derecho a saber, ese día
habremos logrado verdaderamente una modificación sustancial de las condiciones de entendimiento público. El INAI es un instrumento que viene a calibrar el comportamiento de las instituciones públicas en tanto que responden al acicate de cada solicitud de acceso. Solicitudes de acceso que mueven y conmueven a la estructura pública en su respuesta, y recursos de revisión que nosotros resolvemos, que indudablemente generan impacto, como todos hemos visto desde hace ya meses, incluso desde los casi 5 años que llevamos nosotros al frente del INAI, la convertibilidad del impacto que tiene el INAI en la vida nacional, en la vida diaria, registra acaso que estamos sirviendo de termómetro de la legalidad, de termómetro con el que las administraciones públicas, todas ellas, se dirigen al ciudadano, le responden y pretenden con ello satisfacer su derecho a saber, pero también, ya decía, el derecho a la privacidad. ¿Qué se está haciendo para mejorar la PNT? Pues indudablemente hay otra parte que tiene que ver con la vigorosa capacitación. El recambio de personas al frente de las unidades de transparencia y de los comités de transparencia, pero sobre todo de las unidades de transparencia, que son procesos inevitables, que se dan sobre todo cuando hay un cambio de administración, o permite o facilita que haya otra vez un pasmo en estos procesos. No es sencillo. La gente se habitúa y aprende el expertise. Hay mucha gente calificada y cualificada que ha llegado a mejores niveles de la administración pública gracias a su destreza y habilidad y a su capacidad para conocer y desarrollarse en el ejercicio de atender y responder las solicitudes de acceso a la información. No se requieren mejores tiempos o más cortos, porque son de suyo cortos ya. Ese fue un proceso que logró la Ley General de Transparencia y que efectuó también la Ley Federal de Transparencia renovada, y en todas las entidades del país, en consonancia, las legislaciones locales de transparencia ajustaron sus tiempos para hacer que las administraciones públicas se apuren a responder. Pero sí se puede medir el tiempo de respuesta, y esto representa para los sujetos obligados una oportunidad de ser reconocidos en su afán de mejorar su calidad de servicios. El tiempo que se demoran está siendo recortado en términos del esmero. Hay casos excepcionales en que la investigación o la localización de la información es tan difícil en términos de la localización de los mismos que implica agotar el término. Pero algo que está ocurriendo y que es importante es que hay respeto del gran conglomerado de las instituciones públicas por ajustarse a los tiempos que marca la legislación. El INAI en eso registra un indicador confiable de actitud y de aptitud. Las dos se requieren para que haya un cumplimiento mejor de las obligaciones de transparencia. Para quienes consideran aún que nuestra configuración o plantilla es burocrática, conviene reconocer lo siguiente. El IFAI, cuando nosotros llegamos al mismo, estaba formado por 450 colaboradores. El INAI solo tiene, a cambio de la enorme carga que las competencias que le depositó la Ley General de Transparencia, la Ley General de Datos Personales y la Ley General de Archivos, no alcanza a duplicar esa cifra. No llegamos a los 800 integrantes de la institución. Desde luego que cabe hacer una revisión que el Consejo Consultivo nos hará de manera sesuda, de manera confiable, para acotarnos y ajustarnos de la mejor manera y revisar, en todo caso, las áreas de oportunidad que generen las mejores experiencias para articular de mejor manera la fuerza que tenemos de los funcionarios, la energía pública, la energía ciudadana, la energía de funcionarial que nosotros tenemos, para que sea bajo el esquema y la filosofía de hacer más con menos, desde luego. Paso a los siguientes asuntos. El aumento del número de amparos se explica en gran medida por el aumento de sujetos obligados, por la entrada en vigor de nuestras facultades a partir de 2015, por la atracción de asuntos del InfoDF que el año pasado tuvimos y que fueron más de 1,224 asuntos que tuvimos que recibir por dos razones. Primero, porque ante la incapacidad institucional del InfoDF, que se quedó con una sola comisionada, porque hubo un paréntesis en la construcción de los consensos parlamentarios al seno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, la legislatura de la Ciudad de México no renovó
a los integrantes del Pleno y el INAI debatió en profundo debate qué podíamos hacer, qué teníamos que hacer. Dejar a la ciudadanía de la Ciudad de México, a los capitalinos, sin quien les resolviera en primera instancia el derecho a saber y el derecho a la privacidad. Cobró entonces una solución de mayoría que nos hizo pensar que con independencia, que si algunos asuntos no podrían tener la trascendencia y la notoriedad para la cual está prevista la atracción como una figura eminentemente excepcional, teníamos que hacerla masiva porque no íbamos a discriminar qué asuntos sí, qué asuntos no, entre todos los ciudadanos, porque el derecho a saber de todos los ciudadanos vale lo mismo, con independencia que las preguntas algunas sean mucho más pertinaces o más perspicaces o más impactantes al momento de ser resueltas. Esa fue la solución. De esta manera pudimos avanzar. Hay que reconocer que en el ámbito de los amparos también muchos de estos asuntos los ha generado la discusión de criterios que el SAT tenía y venía teniendo sobre reconocer la cancelación, la apertura de los nombres y los montos de los beneficiarios de cancelación de créditos o de condonación de créditos fiscales. En eso el IFAI, con grandes problemas de estructura y de configuración jurídica constitucional, y el INAI con una más amplia y más poderosa condición técnico-jurídica, me refiero, por el valor de sus resoluciones inatacables y definitivas, y por otro conjunto de condiciones, ha persistido y ha perseverado. 47 veces el INAI ha resuelto sistemáticamente la apertura de los nombres y los montos de aquellos beneficiarios de la cancelación y o condonación de créditos fiscales. Y estos han suscitado que los beneficiarios de estos créditos fiscales, muchísimos de ellos se han amparado para evitar que naturalmente se conozcan, alegando alguna circunstancia que los jueces de amparo en muchas ocasiones les han concedido suspensiones que nos detienen y nos mantienen porque no podemos violentar una suspensión otorgada por un juez de amparo. En el caso de Odebrecht, que ha sido de gran espectacularidad y que desde luego reconozco y reconocemos los comisionados, es una de las decisiones históricas que el INAI ha tomado. El 2 de octubre del año pasado, el INAI celebraba por la mañana una de las decisiones más significativas que también tomaba. Celebraba que habíamos, junto con el Archivo General de la Nación y con la UNAM, llegado a un consenso para facilitar la apertura decidida de los archivos históricos del 68 y de la Guerra Sucia. Ese día, sin embargo, teníamos sesión por la tarde y estaba previsto que así fuera para resolver, en definitiva, la decisión más audaz que hemos tomado sobre el caso Odebrecht, que fue la de ordenar a la entonces PGR la elaboración de una versión pública sobre toda la averiguación previa. Pero debo reconocer, como bien se dijo por el senador, que hubo sí diferencias de apreciación o confusiones al respecto. Me explico. En primer lugar, y como regla de oro que no puede cambiar para que haya estabilidad jurídica en el país, todas las averiguaciones previas que existan son reservables, se deben reservar para que el órgano investigador de la Comisión de Delitos tenga las condiciones de sigilo para llegar a aquellos a los que presume haber cometido un ilícito y a los que llevará en el momento que así lo permita la investigación a consignar ante el juez competente la causa penal correspondiente. Sin embargo, en el caso de Odebrecht, las resoluciones primeras, que fueron inevitablemente en el sentido de preservar el precedente, la lógica, evolucionando. Teníamos dos problemas a resolver y lo tengo que decir. Primero, no podíamos enteramente, o todos nosotros convencidos, utilizar o invocar la causal de reserva por casos de corrupción, por una razón que ustedes, señoras y señores senadores, han resuelto ya definitivamente y pronto tendrá vigencia, que es que la nueva fiscal anticorrupción, con su nombramiento perfeccionado, va a poner en valor la vigencia de las reformas que se habían llevado al Código de Procedimientos Penales para que haya por fin ya delitos de corrupción. Como no había delitos de corrupción vigentes por esa extraña condición que la legislatura anterior senatorial resolvió,
por algún acuerdo de los grupos parlamentarios, estábamos nosotros en el problema de no poder invocar esa causal para abrir Odebrecht desde antes. Fuimos evolucionando, y debo decir una cuestión: la persecución y el maltrato que sufrió Santiago Nieto al frente de la FEPADE, que además manifestó que los hallazgos que encontraba le permitían asociar algunos de estas situaciones con la campaña presidencial del entonces presidente de la República, nos dieron elementos adicionales más la repercusión impactante que a nivel de América Latina tenía el caso de Odebrecht como la mayor mancha de corrupción, en la que sin embargo en México no ha pasado nada. Nosotros le dijimos al señor fiscal general que recibía una mala herencia con el caso, y naturalmente la recibió. Lamentamos sí que se haya amparado la gente ministerial. Bueno, ella consideró que tenía que hacerlo, y sí nos detuvo también las manos el Poder Judicial para poder persistir en esta causa. Ojalá que combatimos la suspensión definitiva, lo debo decir, y ojalá que el juez de amparo nos dé la razón cuando concluya esta situación. Muchísimas gracias. Me apuran a terminar porque reconozco que tienen. Sobre las pipas y la transparencia proactiva, debo reconocer respetuosamente que el señor presidente de la República inaugura una nueva manera de hacer gobierno desde el estilo federal. Sus conferencias matutinas indiscutiblemente tienen rasgos de derecho de acceso a la información pública. Ordena a sus colaboradores y de frente, no solo a la prensa, sino ante la opinión pública televisada, en vía directa, vía de transmisión, una serie de medidas y soluciones que deben de ajustarse. Pero la rendición de cuentas de la transparencia debe llegar a ver cómo esas instrucciones u ordenanzas o mandatos se cumplen. Así es que en ese sentido, las instituciones de transparencia tienen que jugar un papel definitivo, como hoy por la mañana él mismo lo reconocía al reconocer un caso que ayer de gran notoriedad resolvíamos para que se entregue la información por la Presidencia de la República, que él recibió con la transferencia del mando, todos los vestigios o hallazgos importantes sobre corrupción en la construcción del el aeropuerto de Texcoco. Me apuro a terminar reconociendo, el INAI es una institución que requiere mucho de su respaldo. Les pido que nos inviten a las comisiones senatoriales a trabajar y a disipar las dudas. Contestaremos todas las demás inquisiciones o reclamos y también las observaciones. Con humildad reconocemos sus consejos, sus sugerencias. Necesitamos su respaldo para cumplirle a México. Rendimos cuentas y estamos expuestos a ser evidenciados también por errores y dislates. No somos perfectos y tenemos un mandato provisional en el tiempo. Los comisionados del INAI refrendamos aquí nuestro compromiso con la transparencia, obligadamente, con la legalidad y con la rendición de cuentas. Queremos actuar, termino ya, en el Sistema Nacional de Anticorrupción vigorosamente, con la secretaria de la Función Pública que se incorpora apenas, porque apenas es su oportunidad de hacerlo, a estos trabajos, con la Auditoría Superior de la Federación, con el Consejo de la Judicatura Federal, con el Tribunal de Justicia Administrativa, con el Consejo de Participación Ciudadana y con la nueva fiscal anticorrupción, para que, como bien se decía por la senadora Gálvez, pronto haya pesquisas que perseguir, porque indudablemente hay muchísimos elementos, muchísimas acciones que se pueden proseguir para que la corrupción deje de ser en México un tabú o un asunto que, si bien se plantea desde el discurso, no tiene contundencia en los hechos. Muchísimas gracias, señoras y señores senadores. Agradezco las consideraciones que nos han tenido y entregaremos de manera directa, y a todos y cada uno de los senadores, si me lo permiten, por la vía de sus correos, las respuestas que hemos dado y que vamos a complementar con las cifras y los datos específicos a cada uno de ustedes, quienes representados por los senadores que nos hicieron las preguntas pueden servir de referencia para nosotros. Muchísimas gracias de verdad. Muchísimas gracias.